caballeros, muy buenas noches, bienvenidos a Fútbol Picante desde casa. Tenemos un programa interesante hoy. Hablaremos obviamente del Clásico Nacional, la semana del Clásico Nacional entre el América y las Chivas, el partido del próximo domingo que llama la atención. Y hoy una jornada de Champions muy interesante que ha dejado fuera a un favorito, a la Juventus, y a un súper favorito del torneo, Cristiano Ronaldo, Mr. Champions, está fuera en la ronda de los octavos de final, es decir, en cuartos de final. La Champions por primera vez en mucho tiempo podría no tener, bueno, no va a tener a Cristiano, pero podría no tener al mismo tiempo ni a Cristiano ni a Messi, algo realmente que no ha ocurrido en la última época del fútbol. Así que hablaremos de eso. El Tecatito Corona y el Porto están en cuartos de final, es una buena noticia para él, para el conjunto portugués y también para el fútbol mexicano. Y hablaremos también de otros temas. Saludos, mucho gusto a José Ramón Fernández esta noche en Fútbol Picante. Hola José Ramón, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola David, buenas noches. Saludos a Hugo Sánchez y a Roberto. Hugo, ¿cómo andas? Buenas noches, saludos Hugo. Hola David, buenas noches, saludos para todos. Roberto Gómez Junco, Roberto, muy buenas noches, bienvenido. Gracias, igualmente David, buenas noches a todos. Bueno, y también hablaremos un poquito más adelante de las posibilidades que tiene el Barcelona de hacer mañana una gesta pues histórica, lograr remontar un marcador adverso que tiene de 4-1 frente al Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes. Pero hablando de príncipe, bueno, no es un príncipe, vamos a hablar de Juan Antonio Luna. Ayer escuchábamos... No, está muy lejos de ser príncipe, muy lejos. De acuerdo. Pero ayer hablaba de temas que tienen que ver con el conjunto de la América, la contratación de Giovanni, el tema de Solari. Y hoy habla del clásico y de la rivalidad entre América y Chivas. Escuchemos a Juan Antonio Luna. Esa palabra de clásico, ya está muy desgastado y pues los mismos resultados lo van demeritando. Ya muchas veces me ha tocado en el Distrito Federal, haces 2 horas de trayecto para llegar al Estadio Azteca, 40 minutos para entrar a buscar tu lugar, y ves un partido de 0-0, 1-1 y bien aburrido, y luego 2 horas de regreso a tu casa, pierdes 5 horas para ir a ver un partido que pues a lo mejor si te sales el domingo y lo ves ahí en la calle puede ser mejor. Entonces antes eran clásicos que la verdad se hablaba toda la semana, se hablaban de grandes partidos, ¿no? Entonces yo me acuerdo la semifinal que Guadalajara nos elimina, en Guadalajara hicimos un partidazo los dos equipos y quedamos 2-2, y luego acá nos ganaron 3-0, 3-1, no recuerdo bien. Es una semifinal de 7 goles, eso era ir a ver un partido de fútbol y de ver una bronca y expulsiones y penales, y eso era un clásico. Ahora ya son muy, muy apagados. Se ha perdido ese clásico que tanto en los 70s, 80s fue algo que la gente buscaba. Bueno, eso es lo que dice Juan Antonio Luna, exjugador del América, sobre la rivalidad del clásico, la tensión, la expectativa que generaba. A ver, José Ramón, entiendo que los seres humanos tendemos siempre a decir que el tiempo pasado es mejor que el presente y que va a ser quizá mejor que el futuro. Bueno, el futuro no lo sé, pero mejor que el presente que vivimos, siempre lo decimos. ¿Realmente era mejor, más atractivo la combinación entre América y Chivas en tiempo pasado? Sí, tiene razón Juan Antonio Luna. En los 80 y 90 eran partidos muy apasionantes los de Chivas y América, de verdad muy apasionantes. Primero porque Chivas estaba a la altura del América y le peleaba punta a punta. Hoy Chivas está muy abajo del América, por eso baja el nivel de categoría en el clásico. Pero Juan Antonio tiene razón, había grandes broncas, había grandes partidos, muy peleados, muy cerrados. Ganaba Chivas, ganaba América, y de ahí se formó un gran clásico de fútbol, pero diferente a lo que es hoy. Hoy el Guadalajara no tiene un líder que destaque por encima de todos. Molina es el líder del Guadalajara, y el América tampoco tiene un líder. Entonces la situación... O sea, faltan jugadores de personalidad. Faltan jugadores de personalidad que en aquel entonces los había, y muy buenos. Tenían a Cuauhtémoc Blanco, tenían a Luna, tenían muy buenos jugadores
y del otro lado tenían a Quirarte, que era un gran jugador de fútbol, y tenían elementos de categoría de selección nacional fuertes, poderosos, importantes, y a veces armaban unas broncas monumentales. Sí, correcto. Bueno, le paso el balón a Roberto Gómez Junco, que no fue parte de las broncas, o sí fue parte de las broncas, pero también fue parte de los momentos de los que habla Luna, de aquellos grandes partidos, Roberto, entre América y Chivas en la década de los 80. ¿Crees que en realidad se ha perdido valor por este clásico, Roberto? Creo que sigue siendo el clásico de clásicos, o sea, el enfrentamiento que mayor rivalidad implica, por lo menos a nivel de aficiones o en cuanto a cantidad de aficionados, porque hablamos indudablemente de los dos equipos con mayor poder de convocatoria. Ha habido grandes enfrentamientos de este clásico nacional cuando los dos son protagonistas. El problema sí ha sido que durante buen rato las Chivas han fallado en esa consistencia para ser protagonistas, porque el América suele serlo, ¿no? El América sí es un equipo que se mantiene casi siempre arriba. El Guadalajara con sus altibajos ha producido clásicos con menor interés, porque no es lo mismo pelear por un título, pelear por los primeros lugares, que simplemente jugar 3 puntos que no tengan mayor incidencia en la tabla. Al Guadalajara le ha faltado asumir ese papel de protagonista. Y por otro lado, es cierto, claro, también que los jugadores permanecen menos tiempo en los respectivos equipos. Eso quizá sí provoque que haya menos rivalidad entre los futbolistas, aunque la gente la siga viviendo a similar nivel. No es lo mismo enfrentar a un adversario con el que te has medido 10 o 20 veces que jugar un clásico nacional por primera vez. Sí, de acuerdo. Y Hugo, Roberto apunta algo fundamental. Que Chivas a lo mejor no ha estado a la altura del América en los últimos tiempos. Es decir, el Guadalajara, hay que recordar que se ha ausentado de liguillas, hay que recordar que el Guadalajara también tuvo ciertos problemas con la tabla porcentual y logró alejarse de ellas poco a poco, con mucho esfuerzo. ¿A qué obedece esto, Hugo? ¿A la tradición de Chivas de jugar únicamente con futbolistas mexicanos? No, yo creo que eso le ha ayudado a Chivas para acrecentar ello. O sea, la historia habla que si hay tantos aficionados de Chivas es porque mantienen solamente a puros mexicanos. Si no fuera así, no tendrían tantos aficionados. Es como el Atlético de Bilbao aquí en España, que son acérrimos seguidores y que van a ser de por vida. Así que hay que recordar que estamos en una época de pandemia, que no hay afición en los estadios, y la pasión de la afición influye muchísimo. Luego también hay que recordar que no hay tanta presión y tensión en cuanto a los resultados, porque no hay descenso. Porque si antes antes era la selva. En nuestras épocas, o en mi época, que es más reciente que la de Roberto es más para atrás todavía, aunque diga lo contrario. Resulta que antes no había VAR, no había tantos ojos, no había tantas cámaras para cuidar la integridad física de los jugadores. Y eso implicaba de que había muchas provocaciones, muchas patadas arteras, y se jugaba América-Chivas, Chivas-América. Había regularmente siempre broncas, y parecía como que a los aficionados lo que querían era eso. Y se estaban jugando el justificar si Chivas tenía una mala actuación en toda la temporada, pero le ganaba al América, ya salvaba la temporada. No se trata de eso. El fútbol ha evolucionado. Y como ha evolucionado, ahora ya hay una protección a los jugadores, se protege el espectáculo, y resulta que ahora ya la justicia deportiva es más directa. Así que ahora tenemos que acostumbrarnos primero a que la justicia deportiva va a imperar, y si Chivas no está tan fuerte como el América, pues el América va a seguir yendo a las liguillas. En cambio, Chivas lleva ya varias temporadas que no va a la liguilla. La otra ya fue, el torneo anterior ya fue, Bueno, pero llegó a semifinales, Hugo. 4. Llegó a semifinales. Sí, efectivamente, sí, que lo eliminó León. Pero ¿cuántas fueron? ¿Como 4 temporadas anteriores? 5. Fíjate. O sea, todo eso implica a que no hay una regularidad. El América sí la ha tenido. Entonces, ahí es un tanto la diferencia. Por eso hay que valorar que cuando juegas contra un equipo y ganas, justificas la temporada, y si pierdes, obviamente ahora, es un fracaso. Yo entiendo eso, Hugo, pero también si uno analiza la tabla, por ejemplo, de campeonatos, pues tampoco veo al América con los títulos del Madrid,
y al América y al Guadalajara con 15 o 20 títulos menos. No lo veo así, es decir, que hay una diferencia de un solo campeonato entre los dos equipos. David, te contesto rápidamente, son torneos cortos y en los torneos cortos cualquier cosa puede pasar y así ha sido la historia desde que hay torneos cortos. Cuando hay torneos largos, entonces ya hay la justicia de la regularidad en todo un torneo, como pasa en España y como pasa en muchísimos países del mundo. ¿Que le queremos meter morbo en México haciendo los torneos cortos? Pues el morbo está servido, David. Sí, de acuerdo. Ahora José Ramón, entiendo muy bien que el Guadalajara sí le ha faltado protagonismo, está bien, perfecto. Ya hemos hablado de que después del campeonato con Almeida, y antes del campeonato con Almeida también sufrió mucho, hay que recordar los días de Jorge Vergara, en paz descanse, donde se metió en problemas de temas con la porcentual, vino Almeida, corrigió el equipo, lo hizo campeón, luego se fue Almeida y empezaron a decaer en cuanto a temas de meterse a liguilla, pero aún así yo insisto, no hay una gran diferencia entre América y Chivas en los títulos. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que América y Chivas hubo una época en que, sobre todo Chivas, ganaban torneos largos. El campeonísimo ganó 5 títulos consecutivos de torneos largos. Y después ganó algunos más. Y después vinieron los torneos cortos. El América también ganó torneos largos y vinieron los cortos. Yo creo que entre América y Chivas hay rivalidad por la popularidad que mantienen ambos. Uno por jugar con mexicanos, que le da una gran popularidad en el pueblo mexicano, y otro porque siempre ha sido un equipo importante en la tabla general, siempre está en la parte alta, invierte mucho, trae jugadores de excelente calidad, con mucha publicidad, con una televisora atrás que lo empuja, en fin, tiene lo que Chivas no tiene. Chivas no tiene una televisora que lo empuje, es a base de su popularidad que se la ha ido ganando. Me parece que hay un título de diferencia únicamente en Liga. De acuerdo. Sí, de acuerdo. Y nada más para finalizar, vamos a regresar con más del tema del clásico, pero también hay que apuntar que otros equipos han crecido. Claro. Ya no son los mismos, no tenemos el mismo escenario de antes en el fútbol mexicano. Los equipos de Monterrey han crecido, el Pachuca creció el Santos, Xolos es una entidad que compite. Creció Toluca, Toluca creció. Toluca también. No, además hablas ¿sí? de un equilibrio de fuerzas que no existe en otras ligas. Eso me parece muy bien. Aquí en México no hay tanta diferencia en el fútbol entre los más ricos y los más pobres. Lamentablemente sí lo hay en otros ámbitos. En el fútbol no existe la diferencia que sí ves en otras ligas. Equipos que no pueden competir con los de mayor presupuesto. Ahora, históricamente, claro, no es tanta la diferencia, pero si vemos los últimos 10 años, más allá de los títulos, el nivel de protagonismo del América sí ha sido muy distinto, y en eso se tienen que empeñar las Chivas, siempre obligadas a conseguir, forjar y tener a los mejores jugadores mexicanos. En la medida en que ha crecido la llegada de extranjeros, que han proliferado los extranjeros y naturalizados en todos los equipos, eso te obliga con mayor razón a, jugando con puros mexicanos, producir a los mejores futbolistas. De acuerdo. Y ya volvemos con otro tema también. El jugador mexicano ahora piensa en salir. El mejor jugador mexicano antes soñaba con jugar en Chivas o en el América. Hoy piensa y sueña irse al fútbol europeo. Vamos a una pausa y regresamos. Tenemos más del clásico del domingo entre las Chivas y el América. Yo no puedo hablar por otro equipo, cómo lo siente cuando tenga ese tipo de partidos. Entonces, yo te lo digo por Chivas, vamos a salir a... Lo importante es Chivas. Para mí lo importante es lo que el equipo en función de este partido vaya a hacer. A final de cuentas sabemos que se juegan totalmente diferentes. Yo no puedo hablar por otro equipo, cómo lo siente cuando tenga ese tipo de partidos. Entonces, yo te lo digo por Chivas, vamos a salir a matar, ¿no? Es simplemente eso, un clásico es así, tienes que salir a matar. Creo que a veces va más por cuestión de matar, ¿no? En este juego, y tener la actitud siempre positiva y siempre de ir para adelante para poder sacar el resultado. Bueno, Gudiño y utilizó Gudiño matar, ¿no? 3 veces el verbo matar. 3 veces. Sí. Yo creo que se equivoca porque él es un buen muchacho, es una buena persona, y bueno, se tenía equivocó que haber ahí, cambiado no la palabra. pasa nada.
Tiene que haber cambiado la palabra. De acuerdo. Bueno, a ver, José Ramón, probabilidades para ganar. Hay 10 puntos de diferencia entre América y Chivas en la tabla general y eso se nota en el Fútbol Index, donde el América tiene un 39% de posibilidades de ganar el partido, 32% para Chivas y un 29% decreta empate, es decir, el pastel está bien repartido. ¿Lo ves así, José Ramón? Sí, está emparejado. Se ha emparejado porque si tiene 10 puntos de ventaja en la tabla, en la encuesta de Index o el pronóstico que realiza no es exactamente igual. Tiene 39 por 32, o sea, tiene 7 de diferencia. Y 29 el empate que se puede dar típico entre Chivas y el equipo de la América, lo que decía Juan Antonio Luna. Vas al estadio, tardas mucho en llegar y terminas con un 0-0. Ojalá sea un partido agradable, ojalá sea un partido abierto, espectacular. El Chivas necesita ganar, que es lo que tendría que haber dicho Gudiño. Necesitamos ganar, ganar 3 puntos y empezar a crecer porque le vienen partidos muy complicados al Guadalajara. Muy, muy complicados. Va a jugar con todos los equipos que están en la parte alta de la tabla de posiciones. A ver, si quieres, vemos José Ramón, lo que le resta al Guadalajara. Y vele poniendo puntos si quieres. A ver, no, eso es muy complicado. Pero bueno, al América, a ver, ¿cuántos puntos? Al América, ¿un puntito? 3 puntos. Muy bien, José Ramón se sirve con la cuchara grande. Claro, Monterrey en el estadio de Rayados. 1 punto. José Ramón anda muy bien. Santos en el Akron. 3 puntos. Cruz Azul en el Azteca. 0 puntos. Tijuana en el Akron. 3 puntos. Atlas en el Jalisco. 3 puntos. Tigres en el Akron. 1 punto. No, ¿Califica? Ramón, entonces te vamos a... ¿Califica o no califica? Poner a José No. Ramón, Hugo. ¿Califica? ¿Qué quieres que ponga? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. No. A Chivas de una vez. No, así sí salen las cuentas, así bueno, sí salen las cuentas. Chivas tiene que apretar Hugo, en eso. ¿El Guadalajara se puede estar jugando el torneo el domingo? Es decir, una derrota contra el América no solamente moralmente lo va a aplastar, sino también lo deja en una desventaja importante ante el calendario que tiene. Raúl Gudiño se equivocó en sus palabras que utilizó porque si no sería la guerrilla rojiblanca va a intentar ganarle a la guerrilla azul crema, ¿no? Entonces, porque aquí no estamos hablando de guerrilla ni de muerte. Suficiente violencia hay en las calles como para que también la haya en el fútbol, ¿no? Ojalá que aprendamos en hacer algunas declaraciones que todos equivocamos, yo me he equivocado también, por supuesto. Pero bueno, claro. En este caso, el favorito en teoría es el América, pero en estos clásicos cualquiera puede ganar, porque es una lucha, es una pelea, es un partido completamente distinto a lo normal, y te lo digo por experiencia propia, porque tuve la oportunidad de jugar partidos de ese nivel. Y aunque estés en el último lugar y el otro en primero o viceversa, obviamente que son partidos muy atractivos. Ojalá que, como dijo José Ramón, que sea un partido limpio, agradable, no haya violencia, no por la gente en el estadio, porque no va a haber, ni tampoco fuera del estadio. No, sí va a haber gente. Aficionados. Sí va a haber. Sí va a haber gente. Sí, claro, Hugo. Claro. Hay pocas personas, pero van a abrir las tribunas del estadio Akron. Calculan 10.000 a 12.000 espectadores. Noticia buena. Ojalá que todo salga bien y que eso sea pues el inicio del regreso de los aficionados a los estadios y que gane el mejor y que se lo merezca en la cancha. Y ojalá que los del VAR no influyan y que haya exjugadores dentro de los miembros también en el VAR. Ojalá. Hugo, ya viste lo que pasó en el VAR hoy en el partido del Sevilla contra el Borussia, ¿no? El VAR intervino cuando el referee o el árbitro había estado bien, intervino el VAR y cambió totalmente las decisiones. ¿Qué fue lo que cambió, por ejemplo? Ya lo veremos cuando veamos el partido de Sevilla, que veremos algo, que estábamos con Roberto Gómez Junco, el VAR interviene en 2 decisiones. Es más, marca un penalti atrasadísimo. Fue Haaland el que cambió todo. Bueno, Haaland se encargó de meter los goles, pero ya lo hablaremos. Roberto, ¿crees que realmente el Guadalajara, podemos decir que Chivas se juega más que el América el domingo? ¿Mucho más? Lógico. Sí, mucho más. El América puede perder este partido y estará en la liguilla muy probablemente entre los 4 primeros, o sea, directamente en los cuartos de final. Para el Guadalajara sería todo un logro meterse entre el 5 y el 8, o sea, entrar
a esos cuartos de final, pasando por un repechaje que pudieras jugar como local. Lo veo más, en realidad, entre el 9 y el 12 al Guadalajara, de acuerdo a lo que ha jugado, a lo que ha producido. Sí coincido en que el partido puede ser mucho más equilibrado que lo que indican actualmente los números. Sí veo como ligero favorito al América, pero claro que las Chivas pueden competir, ¿no? Ambos equipos, indudablemente, lejos de su nivel óptimo. El América más productivo, más pragmático, eficiente para cosechar puntos, pero tampoco jugando como debería. A ver si lo que implica jugar un partido de estos hace que ambos equipos se acerquen a ese nivel óptimo. José Ramón, el América fue eliminado por Chivas en la liguilla pasada, pero está claro que el América es un equipo diferente al que prácticamente sufría ya la agonía en los últimos días de Miguel Herrera. Bueno, nadie sabía que iban a echar a Miguel Herrera, pero en ese momento... No, es verdad. Faltaba poco, ¿eh? Faltaba poco, faltaba la CONCACAF, pero bueno, finalmente lo echaron por un pleito que tuvo. Miguel Herrera es un muy buen técnico, hay que decirlo de una vez. Chivas en esa ocasión jugó muy bien, tanto en el estadio de Lacron como en el estadio Azteca. Apareció el lateral izquierdo que tiene Chicote y metió 3 goles, 3 goles con 3 cañonazos. Me parece que hoy no está apareciendo ese jugador y Guadalajara tendrá que irse más a lo colectivo. El América tiene buenas individualidades, tampoco tiene un jugador así que digas que bárbaro, le das la pelota a ese jugador y te desbarata todo el equipo. En Chivas tampoco lo existe, es más colectivo todo el fútbol de Guadalajara y depende mucho de lo que mande Vucetich desde la banca y la alineación que mande al principio, que sea ofensiva para que preocupe al América en sus avances. Sí. Ahora, Hugo, el problema está claro que lo de Chivas ha sido un problema de regularidad, porque ha mostrado por momentos, por algunos parajes, ha mostrado buenos niveles de juego, pero no ha podido mantenerse. El problema de siempre, no sé si de Chivas, del futbolista mexicano, pero no ha podido mantener el nivel de juego que por momentos ha mostrado este equipo. Sí, Vucetich ha tenido problemas con esa regularidad que bien dices en todos los jugadores, porque debe haber una competencia interna para ver quién es el titular y quién es el suplente. Y esa disputa, pues Víctor tiene dudas y se nota porque ha cambiado en algunos puestos nombres y otros los ha mantenido porque son pues, los hombres de confianza o que se han ganado su confianza, pero sí le sigue faltando a Chivas crear más ocasiones de gol y efectividad. Ahí es donde siento que ha sido la diferencia. Y no nomás de ahora, porque ya lleva varias temporadas que lo he comentado con anterioridad, que ojalá en ese aspecto pues haya un trabajo más contundente para ello, porque lo más difícil en el fútbol es construir y meter los goles. Y lo menos difícil es que no te metan goles. Y defender, perfectamente puedes crear un sistema para defenderte bien, pero a la hora de ir al ataque, ahí está lo complicado y Chivas tiene esa complicación. Sí, Chivas, Faitelson tiene 15 goles a favor y 15 goles en contra, o sea, recibe muchos goles. Recibe muchos goles. De acuerdo. A diferencia del América, que Solari ha podido plantar sobre todo un cuadro defensivo mucho más solvente. Roberto, el hecho de que Solari debute en los clásicos, ¿le puede costar algo? Yo entiendo que viene de dirigir o que en su momento dirigió un clásico como el Madrid-Barcelona o un Real Madrid-Atlético de Madrid. No se lo recuerdes a Solari, le metieron 5 goles a 1 el Barcelona. Es verdad. Entonces sí se lo recuerdo. Pero ¿le puede Roberto significar algo ese hecho de que no conozca el clásico América Chivas? No creo que eso le pese tanto, ¿no? Podrá pesarle todavía el desconocimiento del entorno del fútbol mexicano. Lo está conociendo, se está empapando de lo que son sus jugadores primordialmente y después del nivel de los adversarios. Pero entender lo que implica este partido, creo que ya lo entendió en la semana. Ya ahorita percibió que se habla muy distinto de él, sabe lo que otros clásicos generan en otras ligas, en otros países. En ese sentido no veo desventaja del lado de Solari. Podrá tener la ventaja Víctor Manuel Vucetich de su experiencia como técnico, de haber dirigido durante más tiempo y estar mucho más hecho a los partidos cruciales, a los partidos de especial importancia. De acuerdo. Bueno, vamos a seguir platicando, por supuesto, en Fútbol Picante y en más espacio.
Está sonando Funes Mori para la selección. ¿Qué piensas tú? No creo que tenga la necesidad de la selección de llamar a Funes Mori. Yo creo que esa parte la tiene cubierta la selección, lo de Jiménez, Henry Martín y el caso de Ormeño. A mí se me hace uno de los jugadores más completos, Alexis Vega. Un reporte de León Lecanda con respecto a quién se especula, porque todavía no es oficial, que podría llevar Gerardo Martino a la gira de partidos en Europa ante País de Gales, en Gales, y frente a la selección de Costa Rica, partido que se va a jugar, si no me equivoco, en territorio austriaco, si no me equivoco. Vamos con León Lecanda. ¿Qué tal? Buenas noches a todos en Fútbol Picante. El técnico de la selección mexicana, Gerardo Martino, prevé únicamente convocar a 2 delanteros para la fecha FIFA de este mes de marzo, la próxima semana, para los compromisos ante Gales en Cardiff y frente a la selección de Costa Rica en Viena, Austria. Se trata del atacante del Sporting de Kansas City, Alan Pulido, y del delantero de las Águilas del América, Henry Martín, debido a que todavía no puede contar con Raúl Alonso Jiménez, pese al interés que tiene el Tata Martino de hacer un llamado al Wolverhampton para que preste a Jiménez, como lo hizo en su momento el Betis de Sevilla con Andrés Guardado en la fecha FIFA de noviembre del año anterior, a sabiendas de que Guardado no podía jugar y únicamente contaba la presencia de uno de los jugadores más emblemáticos del tricolor. En este caso podría llevarse a cabo esta situación, o igual una convocatoria con Irving el Chucky Lozano al Napoli, a pesar de que también viene saliendo de una lesión el artillero de este equipo italiano. Por cierto, todavía hay la esperanza para que Rogelio Funes Mori consiga su nacionalidad mexicana y que en algún momento pueda ser considerado por Martino, al tiempo que hemos consultado por fuentes que Santiago Ormeño ha recibido el Club Puebla una petición de la Federación Peruana de Fútbol para convocarlo en esta fecha FIFA del mes de marzo en la Conmebol, siempre y cuando se lleven a cabo los partidos programados. Regreso con ustedes a Fútbol Picante. Muchas gracias a León Lecanda con este muy oportuno reporte. Aquí está la pregunta: ¿quién para delantero del Tri? Todo indica que será Henry Martín y Alan Pulido, que tuvo Pulido un buen torneo el anterior en la Major League Soccer, pero queda esa duda entre Funes Mori y Ormeño, y los dos tienen una particularidad. Funes Mori necesita los documentos, todavía no los tiene aparentemente, y el caso de Ormeño, que tiene una doble nacionalidad y también podría ser llamado por la selección peruana. Roberto Gómez Junco, a ti, de estos 4 delanteros, ¿quiénes te gustan más para que sean llamados por Martino para esta gira o para esta fecha FIFA del mes de marzo-abril? Me parece bien Henry Martín. Pulido, a mí me gusta más Macías, pero entiendo que lo están dejando para la selección olímpica. Creo que tiene más nivel ahorita Macías como centro delantero. Y Ormeño, por supuesto, si de veras surge la posibilidad de que en Perú lo convoquen, bueno, convocarlo en México y que él decida en qué selección prefiere jugar. Funes Mori a mí sí me parecería lamentable. Convocar naturalizados es hacerte tonto solo, es falsear la representatividad de una selección nacional. Yo creo en una selección mexicana formada exclusivamente por jugadores forjados, por lo menos en el ámbito profesional, en México. El caso de Ciña, bienvenido. Pero venir y porque no te alcanza el nivel para que te seleccionen en tu país, naturalizarte y jugar con un equipo mexicano, ya no digamos una Copa del Mundo, para nada me parece lo adecuado. Creo que tendría que ser algo que estuviera por encima de la decisión de cada técnico. Tendría que ser una decisión de la Federación Mexicana. A mí no me gustan esos naturalizados. Que sea conseguir a los mejores de tus futbolistas, sí, con los papeles mexicanos, pero forjados profesionalmente en México. Pero qué bueno que lo dice ahí, Roberto. Es decir, no hay ningún tema aquí de nacionalidad para ti, ni de xenofobia, nada. Es un tema que tiene que ver, tú hablas de formación. Si es extranjero pero formado en México, puede jugar con la selección mexicana de fútbol o debe jugar con la selección mexicana de fútbol. Pero tú dices que objetas que Funes Mori, pues a los 30 años de edad, tiene 30 años, cumplió 30 años la semana pasada. Es un grandioso futbolista argentino que conseguirá su nacionalidad, se naturalizará mexicano o está ya por finiquitarlo, pero en términos de fútbol lo sigo viendo como argentino, porque entonces, ¿cuál es la representatividad? Llegaremos a un futuro de Copas del Mundo en el que el país que más lana tenga para naturalizar a los mejores sea el que gane un torneo. ¿En dónde está la representatividad de tu verdadero fútbol?
sí creo que no tiene nada que ver el nivel de Funes Mori. Por supuesto que tiene nivel de selección. Por supuesto que competiría en este momento al nivel de Raúl Alonso Jiménez, por mencionar al mejor, ¿no? Correcto, y tampoco tiene que ver aquí nada, por ejemplo, Hugo, el hecho de que el jugador diga, bueno, me gusta mucho México, quiero quedarme en México. No se trata de eso. La selección de fútbol, yo estoy en parte de acuerdo con Roberto en que pues tendrían que ser jugadores formados por el fútbol mexicano, más allá de su nacionalidad, Hugo. Pues David, lo vengo defendiendo desde hace muchos y muchos y muchos años, pero con tantos extranjeros que están aceptados en el reglamento de los equipos de fútbol mexicano, pues obviamente no queda más remedio más que utilizar armas que te puedan ayudar para mantener un nivel. Yo lamentablemente tuve que acceder y aceptar en cuanto a ser seleccionador y tuve en naturalizados, en este caso nacionalizados extranjeros para poderlos utilizar en la selección mexicana, porque no le dan chance a los mexicanos por tantos plazas de extranjero que hay en los equipos. Pero es un capítulo que hasta podríamos hablarlo en otro momento porque va a llevar mucho tiempo, y así yo he defendido que los directores técnicos de la selección mexicana sean mexicanos. ¿Por qué los jugadores sí y los líderes, directores técnicos tienen que ser extranjeros? ¿Por qué? Si son los que realmente conocen y saben dirigir y empapar a esos mexicanos que quieren que demuestren su nacionalidad dentro del terreno de juego. Tienen que ser entrenadores los futbolistas. Los entrenadores no juegan los futbolistas. Los líderes es, ¿a ti te gustaría que el presidente de México fuera argentino, uruguayo o brasileño? No, bueno, pero ya lo estás llevando a otro tipo de escenario. Hugo, necesitamos más tiempo para ello. Eso es un equipo de fútbol, Hugo, nada más algo como una pelota y dos porterías, no tiene que ver con llevar un país, la economía de un país. Yo sí conozco de eso, David, yo sí lo conozco. Porque pero la analogía no es correcta, no tiene nada que ver con un presidente. En ello. Y yo, por supuesto que no aceptaría ni jugadores naturalizados, ni tampoco ya no te entendí, Hugo. ¿No? O sea, ¿tú hablamos en inglés entonces? A Funes Mori? ¿Aceptarías a Funes Mori? ¿Te parece bien que llamen a Funes Mori a la selección mexicana? Te lo contesté el programa anterior, David. Si cumple con los reglamentos que tienen establecidos las leyes mexicanas de que él es mexicano por documentación y aceptación, entonces, ¿cómo tú le vas a cerrar las puertas a alguien que está cumpliendo con todo el reglamento en México, que está establecido en nuestro país? Pero si alguien ha defendido al futbolista mexicano, al entrenador mexicano, eres tú, Hugo. Pues, y ahora me estás diciendo que bienvenido Funes Mori. Yo lo que quiero es que haya menos jugadores extranjeros en el fútbol mexicano y que sean 4 por equipo, no 8, 9 o 10. ¿Cuántos hay? Y que el entrenador de la selección nacional nunca sea que no sea mexicano. Tiene que ser mexicano siempre. Y si no, hay que traer presidente de la Federación Mexicana que sea extranjero, brasileño, uruguayo, español. Eso no sería mala idea. Que sea extranjero, por favor. o tenemos lo nuestro, Ramón, o defendemos lo nuestro, o nos da lo mismo. Pues no, a mí no me da lo mismo. Ramón, ¿tú dónde ves esta situación? Sobre todo, insisto que se trata de un jugador de 30 años de edad, como dice Roberto, no formado, no forjado en el fútbol mexicano, aunque ha hecho una carrera muy valerosa, muy interesante con Rayados de Monterrey. A mí como jugador me parece excelente. Es un centro delantero que cumple con las condiciones de ser un centro delantero rápido, veloz, cabeceador, espectacular. Funes Mori tiene 30 años y cuando se tenga pasaporte mexicano será tan mexicano como tú y como yo. Pero de acuerdo. El problema no es Funes Mori, el problema es el Tata Martino. El Tata Martino se da cuenta que Raúl Jiménez, que no es mexicano, es argentino, se da cuenta que Jiménez y Funes Mori es argentino. Está en entredicho Jiménez por su lesión y tardará un poco en evolucionar. El partido en Gales, que va a ser en Cardiff, no es cualquier partido, no es fácil. Por lo tanto... Es bueno, no es bueno. Bolero, es un buen partido. Henry Martín, para mí, no cumple como centro delantero. Quizá me gusta más Ormeño, pero Ormeño ya fue tocado por los peruanos. Y Ormeño va a haber más competencia aquí que en Perú. Entonces, finalmente, ahora, yo creo que Ormeño se va a decidir por Perú.
pero no podemos abaratar a la selección mexicana de fútbol. Tú, para llegar a una selección mexicana de fútbol tienes que mostrar durante tienes que mostrar durante un periodo importante, durante varias temporadas, un nivel. Dime qué ha mostrado, por ejemplo, Pulido. Fue campeón de goleo con Chivas y ahora metió 7 goles en la MLS. Lo va a llamar a Pulido. Fue campeón de goleo con Chivas, fue campeón con el Guadalajara. Es decir, tuvo una experiencia europea. Tampoco es un superjugador, Pulido, es un buen jugador que cumple la expectativa de ser centro delantero. La misión ahora mismo, David, es convencer a Ormeño para que juegue para la selección mexicana, porque tiene los 2 pasaportes, peruano y mexicano. Él es mexicano porque nació aquí, entonces hay que convencerle a él. Es mejor que Funes Mori en el momento dado. 30 años, o sea, imagínate 30 años para estar en la selección mexicana. ¿Cuántos años le quedarían a un alto nivel? 3, 4 años. En cambio, Ormeño, ¿cuántos años? ¿Cuántos años le quedan a Ormeño? Bueno, Ormeño tampoco es un jovencito. ¿Qué edad tiene Ormeño? Tiene 20... Creo que tiene... Ahora voy a confirmar la edad de Ormeño. 26 años, Brian. ¿A ti no te parece que Ormeño no ha hecho todavía los suficientes méritos para llegar a una selección mexicana? Ha hecho un extraordinario papel. Coincido contigo en que lo idóneo quizás sería darle un torneo más. O sea, juega otros 20 partidos al nivel en que has jugado estos para convocarte, pero aquí hablamos de la posibilidad de que se vaya con la selección peruana. O sea, aunque quizás sea prematuro incluirlo en este momento entre los mejores, sí puedes contemplarlo de cara al proceso mundialista. O sea, de aquí a finales del 22 te veo tamaños para estar entre los mejores 2 o 3 centros delanteros y por lo mismo necesito asegurarte o por lo menos ponerte esa disyuntiva, hablar con él, ¿qué selección prefieres? Si nos interesas como material de selección de aquí a Qatar, ¿le entras o no le entras? Yo creo que sí sería bueno contemplar esa posibilidad, aunque sí pudiera ser prematuro el llamado. Sí, ahora utilizarlo de Perú como una llave, como una especie de presión para que México te llame, tampoco me parece lo adecuado. No estoy diciendo que Ormeño lo esté utilizando, pero tampoco se trata de llamar porque Perú lo va a llamar. Si lo quiere llamar Perú, que se lo lleve Perú, punto. Preguntarle dónde prefiere, sí. Porque es bueno, claro. Bueno, regresamos con la Champions. Mr. Champions está fuera de la competencia. Doble programación del Guardianes 2021 del fútbol mexicano en la señal de ESPN Deportes. Empezamos con Tigres Mazatlán a las 7:30 del Este y continuamos con Cruz Azul frente a Monterrey. Al terminar tendremos, como siempre, fútbol picante. Y vamos con Cari Correa, Sports Center, nos tiene un adelanto de lo que tendremos un poco más adelante. Adelante contigo, Cari.